Hola, bienvenido a nuestro canal de Historias Sabias. Disfruta mirando. Andrés Trujillo se ha labrado una carrera de éxito a sus 30 años. Tras licenciarse en Derecho, trabajó como ayudante de un juez federal, sopesando si vincular su vida al ejercicio de la abogacía o probar en otra dirección. Surgió una oportunidad. Un conocido suyo se hizo notario y le ofreció unas prácticas como ayudante suyo. Andrés encontró este trabajo más a su gusto. En su ciudad natal, los notarios se dedicaban sobre todo a tramitar documentos de herencia, y él tenía que trabajar con personas mayores y a veces hacía visitas a domicilio. El trabajo parecía fácil y bastante interesante. Hace 3 años, el señor Trujillo abrió su propia notaría alquilando una oficina en el centro de la ciudad. Contrató a una secretaria, Irene Domínguez, una mujer de mediana edad con una gran experiencia profesional y vital que también se ocupaba del departamento de contabilidad. ¿Cuántas personas más hay?, preguntó Andrés mirando el reloj, mientras la secretaria traía los papeles para la firma del anciano sentado frente al notario. «Otro visitante». Irene se acercó y le susurró casi al oído. «Hay una vagabunda y también es muda». «¿Y qué quiere?». Andrés levantó las cejas sorprendido. «Ha escrito en un papel que tiene que hacer un testamento. ¿Tiene algún documento?». «Escribió que quería discutirlo todo contigo en persona». Cuando el anciano se marchó, se acercó una mujer encorvada de edad indeterminada, con un largo abrigo negro de terciopelo raído y una capucha sobre la cabeza. Su rostro, con una pesada barbilla cuadrada, estaba enmarcada por un pelo rizado gris y sus ojos estaban cubiertos por unas enormes gafas con los cristales emborronados. «Buenas noches, tome asiento», dijo Andrés más alto de lo habitual, aunque la secretaria no dijo que la mujer fuera dura de oído. «¿Quiere hacer un testamento?». La visitante asintió y le entregó una hoja de papel ligeramente arrugada. El notario la desdobló con cuidado y la colocó delante de él. El texto estaba escrito a mano con letra torcida. «Yo, Eduardo Sierra, lego todos mis bienes a mi hijo Andrés Trujillo». Un escalofrío recorrió la espalda del notario y se le secó la garganta. Temía levantar la vista hacia su visitante, una vagabunda muda. «Bueno, hijo, yo soy tu padre», dijo con una voz ronca y grave. Y esa voz hizo que el miedo recorriera todo el cuerpo del joven. Andrés se obligó a apartar los ojos del papel y mirar al hombre sentado frente a él. «¿Me reconoces ahora?». De un solo golpe la golfa se quitó la capucha junto con la peluca y las gafas. Estaba cansado de esta máscara, pero no podía prescindir de ella. Andrés vio una cara muy distinta, una que quería olvidar para siempre, pero a veces tenía pesadillas con ella. El rostro de un hombre violento, un criminal que había reaparecido en su vida después de 20 años. Así que no estaba muerto como todo el mundo había asumido en ese momento. «Me ayudarás a recuperar mi dinero y a castigar a mis enemigos». Una voz grave y ladrada de un hombre con un raído abrigo de terciopelo de mujer, y luego dijo en un tono muy diferente, más suave, que hizo que un escalofrío le recorriera la espina dorsal. «No te haré daño. Eres mi hijo, mi heredero». «No quiero nada de ti». Andrés aún no podía creer lo que veían sus ojos. «Así que ya vives en mi casa, que compré para tu madre, y usas mi herencia». Sonrió su padre apareciendo de repente. «¿Tu madre construyó su negocio sobre la nada?». «No, también puso mi dinero en circulación». «También es una zorra lisa». «Bueno, si no quieres mi dinero, entonces puedes ayudarme a vengarme de mis enemigos». «¿Y si digo que no?». Andrés tuvo la voluntad y la determinación de decir esas palabras en un puño. «No has heredado nada de mí, debilucho». El padre siseó suavemente. «Si no supiera con certeza que eres mi hijo, ya tendría dudas». Y entonces le ladró: «No tienes elección». Se levantó de la silla y con los hombros erguidos se cernió como una roca sobre la mesa. «Necesito esto. Y será mejor que obedezcas. Quieres mucho a tu mamá y no quieres que le haga daño, ¿verdad?». A Andrés se le revolvió el estómago. «He estudiado tu horario mientras esperaba mi turno.
¿Cómo pudiste hacerte notario? ¿No tienes nada mejor que hacer? Bueno, ocultaré mi decepción. Mañana por la mañana a las 10 nos vemos en el Centro Comercial Galáctica. Primer piso, cafetería francesa. No llegues tarde, hijo. No creo que haga falta advertirte que esta conversación y todas las que sigan son estrictamente entre nosotros. No te hagas ilusiones. Será peor para ti y para tu madre. El padre cogió su testamento, se caló la peluca y la capucha, se puso las gafas y salió del despacho. Andrés permaneció sentado como clavado en su silla. «Señor Andrés, ¿qué quería el vagabundo mudo?», preguntó al cabo de un momento Irene. «Nada», respondió el notario saliendo de su estupor. «Una enferma, ni siquiera tiene documentos». «¿Así que hoy no me necesitas?». «No, puedes irte, yo mismo cerraré la oficina». Los pensamientos de Andrés eran confusos y trató de organizarlos de alguna manera. ¿Qué querría de su hijo ese padre que había aparecido y le había asustado? ¿De quién quiere vengarse? No quería ser su cómplice. ¿Y qué tal ir a la policía? No, lo empeoraría. ¿Y qué podía decirle a la policía? ¿Un vagabundo mudo vino a redactar su testimonio y resultó ser el padre de un notario? Parece una anécdota, pero solo para aquellos que no conocen al hombre. Pero hace 20 años que se le dio por muerto, y Andrés intentó olvidar de alguna manera que tuvo un padre. Esos 3 años de niño le bastaron para darse cuenta de lo peligroso que era. Y al parecer, la psique hizo todo lo posible por presumir los recuerdos de su padre biológico, ocultándolos en lo más recóndito. Andrés tenía 7 años cuando su comedida vida cambió radicalmente. Desde que el niño tenía uso de razón, había vivido solo con su madre, Marina, en un piso acogedor. Sabía que su madre le quería mucho. Intentaba no disgustarla de ninguna manera, pero a veces la oía llorar por la noche, y entonces pensaba que había hecho algo mal. Solo por la mañana volvía a sonreírle, le besaba en la frente, le daba de desayunar y le llevaba a la guardería. De vez en cuando llevaba a su hijo unos días a casa de la abuela, Emma, en el pueblo. A la abuela no le gustaba mucho hacer de canguro de Andrés. A menudo lo regañaba por cualquier nimiedad, ya se peinara mal o se metiera mal la camisa. Ella trataba mejor a los primos de Andrés, él se daba cuenta. Y si todos se portaban mal juntos, solo le reñía a él. La abuela Emma nunca creyó que Andrés fuera inocente. La manzana no cae lejos del árbol, solía decir con reproche. Pero entonces el chico no pudo entender el significado de estas palabras. Estaba muy dolido porque sonaba muy desagradable. Cuando su madre vino a buscarle era el niño más feliz del mundo y estaba contento de volver a casa. Su vida en común le resultaba muy cómoda. Solo una vez su madre le dijo que su padre vendría pronto. Antes le había dicho que estaba de viaje de negocios y Andrés nunca preguntó nada más. Le parecía que hablar de su padre incomodaba a su madre. ¿Era bueno? Aún así decidió preguntarle al chico esta vez. «Ya veremos», respondió con un suspiro. Se acercó a la puerta con una gran bolsa. De la mano sacó inmediatamente una videoconsola y se la entregó a Andrés. «Bueno, hijo, soy tu papá», dijo con voz ronca y grave. «Ahora vamos a vivir juntos». Su padre abrazó a su madre. El chico pudo ver que ella hacía lo posible por sonreír, pero pudo percibir que no le hacía gracia. No era sincera. Pero el recién encontrado padre no pareció darse cuenta de ello. Inmediatamente empezó a mandar y comportarse en su piso como un amo. Y la madre cumplió obedientemente todas sus peticiones. Ese mismo día por la tarde, unos amigos vinieron a visitar a su padre. Su madre puso la mesa y su padre le ordenó que no saliera de la habitación. Pero no quería, tenía una consola nueva y el niño estaba absorto jugando. Así que se puso los auriculares. Cuando salió de su habitación, los invitados ya se habían dispersado. Su padre se había ido y su madre lloraba mientras guardaba los platos. «¿Qué ha pasado?», preguntó el chico. «Todo bien». Mamá se secó las lágrimas y sonrió. «¿Vas a cenar?». Abrazó y besó a su hijo. Y luego, al cabo de unos días, se mudaron a una gran casa particular en una zona nueva de la ciudad.
con jardín y caminos cuidados. Había incluso una piscina con agua climatizada, y a Andrés le encantaba nadar. Mamá tenía ahora un coche nuevo y llevaba a su hijo al colegio y lo recogía después de clase. Papá rara vez estaba en casa. Podía desaparecer unos días y aparecer de repente. Cuando él estaba allí, mamá era diferente, como un robot con un programa puesto, según el cual tenía que sonreír y seguir todos los caprichos de su padre. Y cuando estaba lejos, Andrés podía pillarla llorando. Aún se tomaba esas lágrimas como algo personal, pensando que había hecho algo mal que la había disgustado de alguna manera. Hasta que un día presenció cómo su padre golpeaba a su madre. Andrés estaba en su habitación del primer piso de la nueva casa cuando oyó ruido abajo, en el comedor. Cuando bajó las escaleras vio a su padre enfadado. Dio un puñetazo a su madre y la amenazó de modo que cayó al suelo. El niño corrió hacia su madre y su padre lo agarró bruscamente por los hombros y lo tiró al sofá. Decía palabrotas que Andrés nunca había oído. Después de este incidente comprendió por fin por qué lloraba su madre. Que su padre era el culpable de sus lágrimas. Pero cómo proteger a la persona más querida y amada, Andrés no lo sabía. ¿Nos alejamos de él?, sugirió a su madre después de otro escándalo causado por su padre, y se sentó en la silla mirándose las manos con indiferencia. ¿A dónde?, levantó los ojos llenos de lágrimas hacia su hijo. Él o sus amigos nos encontrarán siempre y en todas partes. No nos dejarán en paz. Andrés se asustó por la desesperación. ¿Moraleja, hijo? Mi madre me lo anunció. Y efectivamente durante un tiempo hubo una tregua. Papá se comportó como si nada hubiera pasado, trayendo regalos tanto a mamá como a Andrés, pero por mucho que al chico le gustara lo que recibía de su padre, era mejor no tenerlo. Cuando el niño oyó que sus padres volvían a discutir, corrió hacia su madre y se interpuso entre ellos, viendo que su padre estaba a punto de pegarle. «No delante del niño», dijo la madre en voz baja. De repente esto enfrió el fervor del padre y se detuvo, respirando con dificultad. «¿No quieres que le haga daño a tu madre?», preguntó con calma, y el chico asintió con entusiasmo. «Entonces sé un buen hijo conmigo, y haz lo que te digo. ¿Lo prometes?». Andrés volvió a asentir. «Trato hecho, y mantendré mi palabra». Y de hecho, después de eso nunca volvió a tocar a su madre. Aunque el niño no podía entender lo que pretendía ser un buen hijo, pero intentaba cumplir todas sus peticiones. Era algo menor, como servir una botella de cerveza de la nevera o ir a buscar el periódico. Su padre solía decir que Andrés tenía que ir bien en la escuela. Era bueno que los estudios le resultaran fáciles, y cuando le enseñaba las notas a su padre, sabía que no tendría nada que reprocharle. Ahora, cuando su padre se enfadaba, lo que podría ocurrir tras una conversación telefónica, iba al garaje y golpeaba con los puños en el saco de boxeo que había colgado allí. Y con razón dicen que un hombre se acostumbra a todo, y Andrés debió acostumbrarse así a su padre. Pero un día, su madre trajo a Andrés del colegio y luego fue a la tienda en el coche porque se le había olvidado comprar algo. El chico dijo que quería descansar y se quedó dormido en su habitación. Se despertó por el ruido y los gritos. Se le encogió el corazón. Pensó que su padre había roto su promesa y volvía a hacer daño a su madre. Bajó corriendo las escaleras y vio a su padre golpeando a un hombre en el salón, dándole violentas patadas en la cara y en el estómago. El hombre ya no gritaba ni gemía. Andrés retrocedió asustado. Corrió a su habitación y se encerró. Unos minutos después, el niño vio por la ventana cómo un coche se acercaba a la casa y dos amigos de su padre sacaban de ella la alfombra enrollada que estaba tirada en el suelo del salón. Muchos años después, se dio cuenta de que el cadáver del hombre al que su padre había golpeado estaba envuelto en aquella alfombra. Y entonces llegó su madre, que dijo que había tenido que conducir casi hasta el centro para hacer algunas compras. El padre estaba perfectamente tranquilo, y el niño no dijo nada a nadie sobre lo que había visto accidentalmente. Pero después, cada vez que oía el menor ruido, se estremecía. La vida con su padre terminó al cabo de 3 años.
Andrés tenía 10 años ese día y su madre le había prometido recogerlo pronto en el colegio para ir a la pastelería por una tarta. Pero no llegó en su coche y un hombre extraño la acompañaba. «Hijo, hoy no podemos comer la tarta. Por favor, perdóname». Mamá susurró: «Celebraremos tu cumpleaños más tarde, lo prometo». Cuando entraron juntos en la casa, todo se puso patas arriba. Habían tirado cosas de armarios, cajones y mesillas de noche. Algo se había roto, algo se había desgarrado. Pero la madre miraba con indiferencia aquel desastre. Y el hombre no se fue, se quedó sentado en el sofá del salón por la mañana. La madre dijo que el padre había muerto. Abrazó a su hijo y sollozó, y se dio cuenta el chico que no era de pena sino de alivio. Ese día no fue a la escuela. Los dos fueron a una pastelería donde probaron una gran variedad de pasteles. Andrés se alegró de no volver a ver a su padre, pero ahora estaba de vuelta. Marina se levantó temprano un domingo por la mañana. Había tenido una pesadilla, pero lo olvidó en cuanto abrió los ojos. Podría haberse quedado en la cama, pero el día anterior había planeado muchas cosas y no quería relajarse. Se aseó despacio, se vistió y bajó del primer piso de su casa a la cocina, donde se puso inmediatamente a preparar el desayuno para ella y su hijo Andrés. Normalmente se levantaba más tarde los domingos, pero esta vez entró en la cocina en cuanto ella terminó de preparar la tortilla. Le sorprendió que su hijo saliera un domingo, aunque no parecía muy animado. ¿Vas a salir? Sí, tengo una reunión. ¿En tu día libre? Sí, es un cliente importante, así que dije que sí. Hoy también estoy de viaje. Marina se quitó el delantal con el que se cubría el vestido para no ensuciarlo mientras preparaba el desayuno. ¿Vas a comer? No, y tampoco voy a tomar café. Andrés la besó en la mejilla. No quiero llegar tarde. Cuando su hijo se fue, Marina se sentó en una silla. Una especie de ansiedad surgía en su interior, pero no podía comprender su causa. Después de todo iba bien en sus vidas. Tenía su propio negocio de éxito. Su hijo adulto estaba construyendo su propia carrera y estaba a punto de casarse con una buena chica. Quizá la propia Marina decida atar su destino a un hombre que conoce desde hace muchos años. ¿Qué ocurre? ¿Qué fue esa estúpida premonición de desastre inminente? Y entonces recordó su sueño. Soñó con un hombre que había muerto hacía muchos años, pero que había conseguido hacerle la vida insoportable mientras vivía. Parecía que lo había olvidado para siempre y habían pasado tantos años, pero el sueño le devolvió un pasado que no quería recordar. Marina tenía 15 años cuando dejó el pueblo por la ciudad después del instituto y se matriculó en una escuela de costura. A su madre no le importaba. Al fin y al cabo, si sabía coser, siempre podría encontrar trabajo. Y cuando su hija fuera a la ciudad, habría menos para gastar en comida. Al fin y al cabo, sus hijos menores estaban creciendo y corrían tiempos difíciles, la crisis. Sus padres trabajaban en una granja, pero las cosas empeoraban allí cada día. La madre ordeñaba vacas, pero pronto cerraron la granja y sacrificaron el ganado. El padre, conductor de tractores, bebía a menudo alcohol ilegal y le amenazaban con expulsarle todos los días. Y apenas le pagaban dinero. La agricultura de subsistencia ayudó, pero para vender algo hay que cultivar algo. Marina y sus hermanos desherbaban el huerto y alimentaban a los animales, y cuando aprendió a coser, a su madre se le ocurrió que las mayores se dediquen a la costura. La muchacha estudió bien. Aprendió los rudimentos de la sastrería y no tardó en tomar órdenes de sus vecinos del pueblo cuando venían a pasar el fin de semana. Podía coser un vestido en una noche. Es cierto que a menudo le pagaban con comida, pero su madre lo hacía con gusto, quedándose algo para ella y llevándose algo al pueblo donde vivía en un dormitorio. También consiguió trabajar en el departamento de costura de la universidad, con un sueldo bajo pero garantizado. Al graduarse se dedicó a coser ropa de cama, pantalones de hombre y chaquetas. Estaba contenta con su monótono trabajo porque podía ver los resultados. No era mucho dinero, pero era su propio dinero, ganado honorablemente. Su madre daba ejemplo a sus hermanos pequeños, la elogiaba, la llamaba sostén de la familia. Pero su padre, desde que Marina podía recordar, se iba a menudo a la juerga y era mejor no verle.
Cuando llegó a casa muy borracho, todos se escondieron en diferentes rincones. Su madre casi siempre estaba metida en líos y no se apenó demasiado cuando encontraron a su padre muerto en el garaje junto a su tractor. En el año de su mayoría de edad, Marina recibió un diploma de una escuela de costura. No había cuestión de más educación, tenía que trabajar. Sus hermanos aún iban a la escuela y su madre no le resultaba fácil mantenerlos sola. La chica se puso muy contenta cuando le ofrecieron un trabajo en la cooperativa Start. Cosiendo chaquetas de un tejido comprimido de moda. También tuvo suerte de conseguir alojamiento. Alquiló una habitación a una anciana soltera por un módico precio, así que le sobraba dinero para llevárselo a su madre. El propietario de la cooperativa, Carlos Sierra, un hombre sombrío de 30 años, valoraba a las costureras ejecutivas. Marina batía todos los récords de costura. Podía coser de 3 a 4 chaquetas en un día a partir de un corte ya hecho. Dependiendo de la complejidad y la calidad, nunca se resentía. Empezaron a pagarle primas por este tipo de trabajo. Entonces un día el hermano menor de Carlos, Eduardo, al que por alguna razón llamaban el artista, apareció en la sala de costura de la cooperativa. Parecía un actor de cine extranjero, alto, ancho de hombros, con rasgos afilados pero regulares y penetrantes ojos marrones. Iba vestido con sus mejores galas, bien afeitado y perfumado, con el pelo a la moda. Se quedó mirando a las chicas de la máquina de coser durante un buen rato antes de detener su mirada en Marina. Se sonrojó hasta la raíz del pelo ante aquella mirada insistente, como si la hubieran desnudado en la plaza del pueblo. No tenía dinero para ropa ni cosméticos, y lo que se ponía o bien lo cosía ella misma con la humilde reserva de telas de su madre, o bien lo volvía a coser a partir de algo viejo. Nunca iba a la peluquería, siempre trenzaba su espesa melena rubia, y Marina no estaba mimada por los novios. En la escuela de costura la apodaban Mojigata. Las chicas que estudiaban con ella a menudo pasaban tiempo en compañía de chicos. La llamaban, pero ella siempre se negaba. Había mucho trabajo, no había tiempo para el entretenimiento y no le gustaba a nadie en particular. Eduardo la avergonzó de inmediato con su empuje. Le trajo enseguida una caja de bombones caros y la invitó a comer con él. Marina intentó negarse. Delia, que estaba sentada en la máquina de coser de al lado, soltó que no tenía nada que ponerse para ir al restaurante. Así que se negó. Marina se avergonzó, pero por otro lado decidió que era lo mejor. Ahora el hermano del propietario de la cooperativa no volvería a acercarse a ella. No es que no le gustara, había algo muy atractivo en él, una especie de fuerza masculina. Pero eso por otro lado era lo que le asustaba. «¡Qué suerte tienes, Marina!», dijo Delia cuando Eduardo se marchó. «Cualquiera desearía la atención de un hombre como él. Siempre tiene dinero, tiene un coche precioso y solo tiene 23 años. Yo también habría salido con él, pero soy demasiado mayor para él. Le gustan las chicas jóvenes». Delia tenía 25 años y había estado casada y divorciada. Ahora estaba criando sola a un hijo pequeño. Pero como ella misma dijo, estaba en constante búsqueda de un hombre rico. Aunque todas las niñas y jóvenes que conocía soñaban con un hombre así, Marina no. Ella no se fiaba de los hombres y no pensaba en el matrimonio, y mucho menos en amantes. No tenía experiencia en esos asuntos. ¿Para qué iba a necesitar Eduardo a una mujer tan inepta si tenía dinero? Había muchas chicas más guapas que Marina que estarían encantadas de pasar tiempo con él. Solo un par de horas más tarde, Eduardo trajo un gran paquete de marca que contenía un vestido de noche, zapatos, cosméticos e incluso ropa interior. La chica se sonrojó más que nunca, y él le dijo que ahora no aceptaría negativas, que la recogería por la noche y conocía su lugar de residencia. Aquella tarde la vida de Marina comenzó a cambiar rápidamente y ni siquiera intentó resistirse, como una mosca atrapada en la red de una araña y paralizada por su veneno. Después del restaurante había una habitación en un hotel ostentoso, y por el vino que bebió, el miedo a Eduardo retrocedió un poco. El tipo era a la vez asertivo y amable, brusco y cariñoso al mismo tiempo, y Marina parecía dejarse llevar por la corriente de un río turbulento.
Por la mañana, su hombre le dijo que no volvería a casa de su abuela. Ahora tenía un piso donde podía vivir con ella. Ella tampoco tendría que trabajar, ya que él se ocuparía de ella a partir de ese día. Y ya había hecho los arreglos necesarios con su hermano. Cuando Marina acudió al taller de costura por su ropa, todas las chicas, y especialmente Delia, la miraban con indisimulada envidia. Marina acudía con menos frecuencia a casa de su madre y sus hermanos en el pueblo. Dijo que había encontrado un trabajo y que la mantenía ocupada incluso los fines de semana, pero que aportaba más dinero y también ropa nueva para los niños. Así que su madre estaba contenta con ello. «¿Qué conjuntos tienes, hija?». Su madre miró a Marina con admiración. «Pareces una reina, no te fuiste a la ciudad por nada y no estudiaste por nada». Mamá no sabía lo de Eduardo en ese momento. Marina no tenía prisa de decírselo en ese momento, recordando que era de moral estricta. La cohabitación ciertamente no habría sido aprobada, y la chica pensó que estaba en un cuento de hadas. Todos los días cenaba en un restaurante. La nevera rebosaba de manjares y el armario estaba lleno de ropa nueva. ¿Qué hacía Eduardo? ¿De dónde sacaba el dinero y demás? Marina ni siquiera pensó en ello. Hizo confortable el piso donde vivía. Aprendió a cuidarse y se limitó a vivir disfrutando de la prosperidad. Hizo confortable el piso donde vivía. Aprendió a cuidarse y se limitó a vivir disfrutando de la prosperidad sin preocuparse por fin del mañana. Un par de meses después, Eduardo presentó a Marina a sus amigos. Vinieron a una fiesta de Nochevieja en la enorme casa de alguien. El día anterior le había regalado a Marina un largo abrigo de piel y un collar de diamantes increíblemente hermoso. Llevaba un vestido largo hasta el suelo y tacones de aguja. «¡Estás increíble!». Eduardo estaba entusiasmado. «Mira, no coquetees con nadie, soy celoso», dijo bromeando, y Marina se sonrió sin saber cómo acabaría esa fiesta. Cuando entraron, todos saludaron a Eduardo con fuertes aplausos. Él presentó orgulloso a Marina a sus amigos y todos los ojos se posaron en ella. Había otras chicas guapas en esta compañía, pero durante toda la velada todos mantuvieron sus ojos fijos en ella. Marina estaba muy incómoda. Sonreía a los amigos de Eduardo solo por educación, pero cuando su hombre se iba a algún sitio, uno de los chicos cuyo nombre Marina no recordaba intentaba abrazarla. Estaba muy borracho, pero aún con fuerzas, así que no consiguió librarse inmediatamente de sus incesantes manos. En un momento, aquel tonto insistente ya estaba tirado en el suelo, derribado por un puñetazo de Eduardo, que inminentemente agarró a Marina del brazo y la arrastró hacia la salida. Cuando llegaron al porche, le dio una bofetada en la cara y la miró con rabia, agarrándola por los hombros con un apretón mortal. «¡Te dije que eras celoso!». Sacudió su frágil cuerpo y cuando la soltó, Marina se tambaleaba sobre sus pies. El tacón de sus zapatos se rompió y la niña cayó del porche a la nieve. «No fue culpa mía». Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Intenté». «No deberías haber torcido el culo», gritó Eduardo. «No puedo dejarte sola ni un minuto. ¡Sube al coche!». La agarró del brazo y la sacó del montón de nieve en un santiamén. Era la primera vez. En aquel momento, Marina aún no había comprendido que el hermoso cuento de hadas había terminado. ¿Por qué pensaba que no viviría como su madre? Que su hombre no solo le daría las bendiciones de la vida, sino que no le pondría un dedo encima. ¡Qué equivocada estaba! Y entonces la vida se convirtió en un sube y baja. A veces Eduardo le llevaba en brazos, hablándole de amor y colmándola de regalos, y otras veces encontraba una excusa para golpearla, humillarla, pisotearla. Marina no sabía cómo acabaría cada nuevo día con Eduardo, cuya voz grave y ronca hacía que su corazón palpitara a veces de amor y más a menudo de miedo. Más de una vez pensó en huir de él e incluso empezó a recoger el dinero y las joyas que él generosamente le regalaba en una caja de hojalata de galletas de azúcar, con la esperanza de que algún día escaparía. Pero pronto se dio cuenta de que estaba embarazada.
Cuando Eduardo se enteró, la abrazó y la hizo girar por la habitación. ¡Vas a dar a luz a mi hijo!, se regocijó. No pondré un dedo encima a la futura mamá, y soy capaz de cumplir mi palabra. Marina no podía compartir su alegría. Pero no estamos casados. ¿Cómo voy a enseñar la barriga en el pueblo? Mi madre no me dejará entrar. Nos casaremos, pero más tarde. Ahora tengo un trabajo que hacer. Eduardo se lo pensó un momento. Podemos celebrar la boda en tu pueblo y luego oficializar el matrimonio. Pero tu madre no tiene por qué saberlo. Pensará que ya hemos formalizado la relación. A Marina no le gustaba el espectáculo, pero era mejor así que nada. Al menos todos en el pueblo sabrían que estaba casada y nadie le pediría papeles. Cuando Eduardo y su hermano llegaron al pueblo, todos los vecinos se reunieron para mirar. Los ojos de mamá estaban llenos de regalos. Hasta la boda estuvo alabando a su futuro yerno sin sospechar cómo acabaría esta celebración. Eduardo no escatimó dinero ni para el vestido ni para la comida. Le dio a Marina un fajo de billetes y le dijo que le daría tanto como necesitara. Tal vez debería haber huido con el dinero en ese momento, pero ahora Marina lo entendía. No podía dejar a su madre y a sus hermanos. ¿Y durante cuánto tiempo sería suficiente el dinero para ella y el bebé? Y si Eduardo la hubiera encontrado más tarde, ¿qué pasaría entonces? No quería ni pensar en eso. Decidió que se casarían, aunque fuera de mentira y luego de verdad. ¿Y quién sabía si tener un hijo cambiaría a Eduardo para siempre y se convertiría en otra persona? A Marina le pareció que había tanta gente reunida en el patio de su casa del pueblo como la que no había vivido en su localidad jamás. Cuando se bajó del caro coche de Eduardo con un elegante vestido de novia, todos los reunidos jadearon de alegría. Marina sonreía feliz. Desde la ciudad, además de los recién casados, llegaron el hermano del novio y su esposa, y sus 2 amigos. Sabían que no era una boda de verdad, pero todos los aldeanos no lo sabían. Y Marina se sintió realmente como una novia de verdad. Ella y Eduardo se sentaron en la cabecera de la mesa. Todo el patio estaba ocupado por una gran mesa compuesta por muchas otras pequeñas recogidas entre los vecinos. Sin embargo, había tanto que comer que resultaba difícil no perderlo de vista. Los invitados se sentaron. Los que no tenían espacio suficiente se colocaron alrededor de la mesa y recibieron tanto una bebida como un tentempié. Se ofrecieron brindis. Los animadores fueron llamados temprano. Uno de los invitados bromeó al ver que un policía entraba en el patio, pero entonces los invitados se dieron cuenta de que no eran los animadores, sino los verdaderos encargados de hacer cumplir la ley. Eduardo se levantó de un salto al ver a los policías. Pero no tenía a dónde ir. «Eduardo Sierra, estás arrestado», proclamó uno de los huéspedes no invitados con uniforme de policía. «Se le acusa de extorsión, fraude e intento de asesinato». «¿Por qué no podías esperar hasta mañana, ciudadano alcaide?». Eduardo se dio cuenta de que la resistencia era inútil, y sus 2 amigos también fueron esposados. «Privándome de mi legítima noche de bodas», añadió. «Casi le quitas la vida a un hombre». Todos los invitados se quedaron con la boca abierta al ver esta escena vergonzosa para Marina y toda su familia. «Marina, cariño, te cuidarán», gritó Eduardo al salir por la puerta. La novia no pudo articular palabra. La mujer de Carlos, el hermano de Eduardo, la agarró del brazo y la sacó del patio. Tras ellos, el propio Carlos se apresuró a seguirlas. Exclamó alguien de la aldea e inmediatamente todos los demás se apiñaron. «Hija, ¿con quién te casaste? Te han deshonrado delante de tus parientes, delante de todo el pueblo». La madre se lamentó mientras Marina subía al coche lavándose la cara con lágrimas. En ese momento quiso morir. ¿Cómo podría mostrar su cara en el pueblo ahora? Sin duda, esto era algo que nadie podía imaginar. Marina se encogió ante el recuerdo, como si viviera la vergüenza. Se levantó rápidamente, fue al espejo, se alistó el pelo,
cogió el bolso y salió de casa. Subió a su coche y se dirigió al centro de la ciudad. Tuvo que parar en el almacén para ver lo que quedaba de las telas y también en el taller. Se trabajaba constantemente, incluso los fines de semana. Las tareas rutinarias devolvían la calma a sus pensamientos. Eduardo fue condenado y enviado a prisión durante 7 años, pero como había prometido, Marina estuvo vigilada por sus amigos todos estos años. Le llevaban dinero y comestibles y la acompañaban a la cárcel. La primera vez, cuando Andrés tenía 2 años, se quedó con la familia de Carlos, el hermano de Eduardo, y entonces este deber Marina tenía que cumplirlo 2, si no 3 veces al año. Se sentía como una marioneta indefensa. Pero siguió viviendo así, no solo por el bien de su hijo, sino porque no sabía cómo podía cambiar su vida. Cuando Carlos Sierra se marchó al extranjero, Andrés tenía 5 años. Y Marina tuvo que pedirle a su madre que cuidara a su nieto unos días mientras ella iba a visitar a Eduardo a la cárcel. Después de la infame boda, Marina no volvió a aparecer por el pueblo hasta ese día, pero su madre fue a verla en persona una semana más tarde cuando necesitó dinero, y la hija le dio la suma necesaria, y después la madre vino al menos una vez al mes, como para ver cómo estaba, y Marina comprendió que si no necesitara el dinero no estaría en el piso de su hija. Su madre no la reprendió, solo bastó el silencioso reproche en sus ojos. Antes estaba orgullosa de su hija, pero ahora se avergonzaba y eso no iba a cambiar. Andrés fue dejado por su madre con el corazón encogido en casa de su abuela. Marina lo traía ella misma con uno de los amigos de Eduardo cuando dejaba a su madre dinero y regalos. Luego lo llevaría a casa y se marcharía inmediatamente procurando no encontrarse con ninguno de los aldeanos. No era difícil adivinar lo que decían a su paso. Luego recogió a su hijo que siempre pedía que no lo llevaran más a casa de su abuela. A Marina le dolía especialmente, pero le entristecía aún más pensar en lo que ocurriría cuando Eduardo volviera de la cárcel. Ella realmente no quería casarse con él ahora. Había dado a su hijo un apellido, y en la partida de nacimiento figuraba una raya debajo de padre. Sin embargo, Eduardo casi siempre que ella tenía una cita, hablaba de que se casarían cuando él volviera, y que el hijo tendría que ser adoptado como su verdadero padre, solo que nunca llegó a eso, de lo que Marina se alegró especialmente. De vuelta de la cárcel, Eduardo continuó con sus aventuras ilícitas con sus amigos, por lo que no tuvo tiempo para los planes de la boda. Y la propia Marina ni siquiera lo mencionó, deseando que se olvidara. Su temperamento se endureció aún más. Durante el resto de su vida no olvidaría aquellos 3 años, hasta que finalmente el destino la libró de aquel tormento. Su hijo la había visto sufrir, y cuando Eduardo murió, a ella le daba vergüenza admitirlo, pero parecían regocijarse juntos. Marina se estremeció cuando sonó el teléfono móvil. Mario sonrió y puso el altavoz. «Cariño, estoy en la carretera de camino al almacén y al taller. ¿Qué tal?» «Mar, estoy bien. Desayuné con Benita. ¿Podemos vernos en el Galaxy cuando estés libre? Te enseñaré lo que tengo para ti». «En un par de horas, entonces. En nuestra cafetería favorita, junto a la fuente de la planta baja». Mario pulsó off en su teléfono móvil y se miró en el espejo. Ya no era un pastel, bromeaba su hija Benita. Pero no sobre él, claro. Papá para ella había sido el hombre más guapo del mundo. Aunque supongo que ya no. Andrés se ha hecho con ese título y si Dios quiere su hija unirá su destino a él en un futuro muy próximo. Su padre ya soñaba con entregar a Benita a su marido. Sí, el propio Mario esperaba que su amada Marina, tras la boda de sus hijos, aceptara no obstante convertirse en su esposa. Llevaban tantos años conociéndose y estaba cansado de ser amante. Quería pasar su vejez como un hombre de familia. ¿Pensó cuando vio por primera vez a esta mujer que años más tarde soñaría con casarse con ella? Desde luego que no. Por aquel entonces su mujer, Verónica, aún vivía, y las circunstancias eran tales que, por decirlo suavemente, no se pretendía ningún romance entre ellos.
El mayor de policía, Mario Rulli, caminaba rápidamente por el pasillo del edificio del Ministerio del Interior en dirección a su despacho cuando oyó un interrogatorio al otro lado de la puerta. ¡Di todo lo que sepas!, gritó el policía Ferrati y añadió una palabra amenazadora. «No sé nada». Una voz de mujer respondió en voz baja. Ferrati interrogaba a la esposa del delincuente Sierra, también conocido como el artista. Un chantajista, defraudador y extorsionador. También fue acusado de intento de asesinato hace 10 años, por el que pasó 7 años entre rejas. Ha vuelto con ganas de vengarse, y anoche, al intentar detenerle en el lugar del crimen, hirió gravemente al amigo de Ferrati, un agente del barrio. La persecución en caliente no fue concluyente, y todo el mundo sabe que cuanto más tiempo pasa, menos posibilidades tienen de detener al criminal. Así que citaron a su mujer para interrogar qué podría saber sobre su paradero. Pero con este tipo de interrogatorio es poco probable que se pueda saber algo de ella. El comandante Rulli abrió resueltamente la puerta del despacho. «Ferrati, puedes retirarte. Procederé yo mismo», dijo el jefe del departamento de investigación, Mario Rulli. «Pero», comenzó el joven agente de la ley, que evidentemente quería objetar. Pero se interrumpió de inmediato al ver la mirada amenazadora de Rulli. «Obedezca». Salió rápidamente del despacho. Una joven frágil con los hombros caídos estaba sentada en una silla. Se secaba los ojos llorosos con un pañuelo. Su pelo rubio le caía hasta los hombros cubriéndole la cara. Mario Rulli cogió los papeles de la mesa y los revisó rápidamente. «Marina Trujillo. Soy el jefe de departamento de investigación, mayor Mario Rulli. Por favor, disculpe a mi joven colega. Su marido ha herido gravemente a su amigo íntimo. Está en el hospital en grave estado. Sus posibilidades de sobrevivir son casi inexistentes». «Pero no sé nada». La mujer rompió a llorar. «No sé dónde puede estar mi marido. Nunca ha hablado de sus asuntos con sus amigos delante de mí. Ya registraron nuestra casa y me trajeron aquí enseguida». Mario sirvió agua de una jarra en un vaso y se la dio a Marina. Ella se echó el pelo hacia atrás y él pudo ver su rostro casi infantil. La compasión se coló en su corazón. ¿Cómo podía una mujer tan encantadora ser la esposa de un criminal empedernido? «No tengo nada que añadir». Después de beber un poco de agua, se calmó un poco. «Por favor, déjame ir. Tengo que recoger a mi hijo en el colegio». «Vale, espera». Salió del despacho dejando la puerta abierta y regresó unos minutos después tras haber acordado con sus subordinados tener una emboscada en casa de Sierra. «Te llevaré allí». El mayor ayudó a Marina a levantarse. Ella se levantó obedientemente y le siguió. «Pasaré la noche en tu casa», le informó Mario Rulli cuando tras recoger al hijo de Marina del colegio entraron en la casa donde todo había quedado patas arriba por el registro. «Existe la posibilidad de que su marido vuelva. Y permiso, como comprenderás, ya no pido permiso. Es mi trabajo». «De acuerdo». La mujer se quitó el abrigo y ayudó a su hijo a desvestirse. Mario preguntó si había otra forma de salir de la casa. Recorrió las habitaciones del primer y segundo piso comprobando que todas las ventanas estuvieran cerradas y volvió a bajar. «¿Te preparo un café?», preguntó de repente la casera. «No me negaré». Mario cogió su equipaje y se sentó en el sofá. Examinando el salón unido a la cocina por un arco oval que no había perdido nada de su intimidad a pesar del caos. «Andrés, ve a tu cuarto, cámbiate la ropa y baja a cenar». Marina parecía tranquila. Aparentemente intentaba encarrilar su vida. Entre la vajilla desplegada de la alacena encontró una destiladera. Sacó una bolsa de café de los cajones en los que, como en todas partes, todo yacía fuera de lugar, y sus manos temblaban violentamente. «Déjame cogerlo». Mario se levantó con decisión y le quitó la cafetera a Marina, que volvió a hundirse en la silla como si hubiera perdido el equilibrio. ¿Qué pasaría si su marido entrara en casa ahora? La mujer parecía más agotada que asustada.
Hay un coche fuera con mis ayudantes. No harás ninguna estupidez, ¿verdad? No, pero él mismo... Si aparece Eduardo Sierra, no intentes ayudarle. Te harás daño. Yo misma no querría volver a verle. No te puedes imaginar la pesadilla que ha sido mi vida con él estos 3 años desde que volvió de la cárcel. Lo siento por ti. Mario cogió una taza de la montaña y se sirvió café. ¿Por qué no lo dejaste? ¿Cómo? Era imposible. Durante los 7 años que estuvo en la cárcel, sus amigos cuidaron de mí. No tuve la oportunidad de huir con el bebé a ninguna parte. Pero si hubiera sabido cómo iba a ser mi vida cuando él regresara, quizás lo habría arriesgado todo por mi hijo. Volvió a llorar. Mamá, mi habitación está toda desordenada. El chico entró en la cocina. Lo sé, cariño. Marina abrazó a su hijo. Yo lo limpio todo. Tú come y haz tus deberes. Movió los platos liberando parte de la mesa. Sacó una olla de la nevera y la puso en el fogón. Mario volvió al sofá con su taza. Podía oír la voz de Marina hablando con el bebé. Parecía una buena madre, y a juzgar por el ambiente de la casa, una excelente anfitriona. ¿Por qué te involucraste con alguien así? ¿Por qué te involucraste con alguien así? ¿Fue por dinero o por un gran amor? Ni él mismo sabía por qué hizo esta pregunta cuando Marina regresó después de acostar a su hijo. ¿Cómo puedes juzgarme? ¿Qué sabes de mí? Nada, por eso pregunté. Tenía 18 años cuando nos conocimos y no tenía ni idea de qué clase de hombre era. Y cuando lo hice ya era demasiado tarde, ya tenía un hijo. Entonces, un arresto es lo que más le conviene. Si sabes algo sobre su paradero, podrías ayudar a la investigación. Podremos detenerlo antes y recibirá el castigo que se merece. Y luego volverá a mí desde la cárcel y todo el tiempo que esté encerrado tendré a sus amigos vigilándome. Ya he pasado por esto antes. Le quedan 3 personas de su banda, incluido él mismo, y todos ellos tienen algo que pagar. Y todos van a ir a la cárcel, así que no habrá quien te vigile. Realmente quiero ayudarte. Cuando su marido se iba, ¿a dónde solía ir? ¿Dijo algo sobre concertar una cita por teléfono? A veces decía, ve a Brunos, nos vemos en Brunos, pero no sé qué es. Un momento. Mario se levantó. ¿Dónde está el teléfono? Marcó rápidamente el número del departamento de policía. Envía un equipo de respuesta rápida al restaurante de Bruno. Sí, el que está a las afueras de la ciudad. Sierra podría estar allí. Esa noche el coche de Sierra calcinado fue encontrado frente a un restaurante rural. En el interior se encontraron los restos de 2 hombres. El forense concluyó que uno de ellos era probablemente el propio Sierra y el otro su cómplice Sergio Magaña. El último miembro superviviente y libre de la banda de Sierra fue detenido al día siguiente, pero el caso contra él se vino abajo por falta de pruebas y tuvo que ser puesto en libertad. Mario tuvo otros casos difíciles antes de jubilarse. Solo el de Sierra se recuerda con todo detalle, más por su esposa Marina, una infeliz intimidada. Se encontró con ella 7 años después en el estreno de una obra en un teatro local. Mario estaba con su hija Benita, de 15 años, con la que intentaba pasar más tiempo tras la muerte de su esposa, quien murió de cáncer de mama hace 2 años. Por aquel entonces, Mario seguía trabajando para el Ministerio del Interior, donde llegó a ocupar el cargo de director adjunto de operaciones, pero después aceptó un trabajo de seguridad en un banco comercial. Marina estaba con su hijo Andrés, ya mayor, y el antiguo investigador no la reconoció de inmediato. Demasiado marcado el contraste entre aquella enferma y una mujer brillante y segura de sí misma. Era extraño, pero por alguna razón ambos estaban encantados con este encuentro inesperado. Hablaron de la última actuación como viejos conocidos. Y Mario tuvo a bien invitar a Marina y a su hijo a un café para continuar juntos la velada. Benita y Andrés solo se encogieron de hombros tímidamente, pero después hablaron entre ellos. Así comenzó su amistad, que con los años se convirtió en un sentimiento más romántico. Ahora Andrés y Benita habían decidido casarse y Mario esperaba que él también fuera capaz de convencer a Marina para que se convirtiera en su esposa.
Había mirado anillos de compromiso en la joyería del Centro Comercial Galáctica y quería la aprobación de Marina antes de comprarlos. Pero antes, por supuesto, necesitaba su consentimiento. A las 10 menos cuarto, Andrés se sentó en una mesa de la cafetería francesa de la primera planta del Centro Comercial Galaxy. Le trajeron café, pero esta bebida de sabor habitualmente agradable le pareció hoy demasiado amarga. Echó otra cucharada de azúcar en la hermosa taza y miró el reloj. A las 10 en punto, un hombre alto vestido con una chaqueta a cuadros sobre un jersey negro de cuello alto apareció en su mesa. Llevaba el pelo oscuro recogido en una coleta y cubierto por una boina gris. Una perilla y unas caras gafas ligeramente tintadas complementaban la imagen. De su hombro colgaba una bolsa de cuero, y en sus manos sostenía una capa pulcramente enrollada en un elegante bastón. Podría haber sido pintor o músico, pero desde luego tenía un aire de artista. El hombre acercó una silla a Andrés, se sentó y saludó a la camarera. «Café francés, querida, y un postre a tu gusto», dijo el hombre con voz ronca y grave, y Andrés reconoció inmediatamente la voz. «Buenos días, hijo». Se dirigió a él el padre pretenciosamente vestido. «No tienes que mirarme fijamente». «No te reconocí». «No sabes nada de mí, o no te sorprenderías. Por algo me llaman el artista. Soy un maestro del disfraz. Pero nadie te ha hablado de ello, por lo que veo. No tengo tiempo para eso. Quizá tenga otra ocasión, pero ahora tenemos que ponernos manos a la obra». «¿En qué puedo ayudarte? No tengo ni idea». Andrés comenzó. «No tienes que imaginar, solo sigue mis instrucciones. Eras bueno escuchándome cuando eras niño, así que esto te vendrá bien». «¿Cómo podías estar seguro de que no iría a la policía?» «Bueno, no lo hiciste». Sierra sonrió. «Por el bien de tu amada y querida mamá me ayudarás y volveré a desaparecer de tu vida. Y podrás mantenerte el resto de tu vida a ti y a tu futura familia». «¿No puedes vengarte de todo el que quieras?» «Será más fácil hacerlo contigo y más divertido. Me gusta jugar. Además, mi voz es demasiado reconocible. No puedo seguir haciéndome el tonto todo el tiempo. Puedo cambiar mi aspecto, pero no mi voz». La camarera trajo café y un par de croissants. «Este centro comercial se construyó con mi dinero, al igual que todo el negocio de Sergio Magaña». El padre cogió la taza y Andrés se fijó en que llevaba en la mano un reloj caro y en un dedo un anillo con una gran piedra negra. «Por su culpa tuve que fingir estar muerto durante 2 décadas, como para quemarme vivo. Era mi mejor amigo y ahora se ha convertido en mi enemigo. Por ahí empezamos». «¿Hay alguien más de quien pretendas vengarte?» «Sí, ahí está el investigador especial que una vez me encarceló. Cuando volví no me desquité de él, pero le ascendieron a director adjunto de operaciones. Ahora creo está en su merecida jubilación, y no se me ocurre una mejor forma de castigarlo». Se rió el pseudoartista. «¿Y cómo se llama ese investigador?» «Mario Rulli. Me alegra ver que ya te estás interesando por los detalles de nuestro caso común». El padre le dio una palmadita en el hombro a Andrés, quien se puso pálido al oír aquel nombre tan familiar. «Sigo dudando de que pueda ser útil». Andrés trató de serenarse para no delatarse. Su padre parecía ignorar que su enemigo se había convertido en amigo de su concubina y de su hijo. «Sí, basta de esta charla repetitiva de empollones». El artista hizo una mueca. «Imagínate, estamos sentados en un café francés un domingo por la mañana como padre e hijo que se han encontrado tras una larga separación». Andrés no podía compartir en absoluto la euforia de su padre. Nunca se habría reunido con él de buena gana, pero ahora las cosas estaban mucho peor de lo que había previsto. Este forajido había tramado de algún modo vengarse del padre de su prometida y del amigo íntimo de su madre. «¿Me estás escuchando?» Andrés se dio cuenta de que estaba pensando y se saltó lo que estaba diciendo. «Vamos a hacer esto con Magaña mañana. No sospechará nada de un clérigo. De eso estoy seguro. Así que estudia los papeles con tranquilidad y prepárate para llevarlos mañana ante notario. Nos vemos a mediodía en el vestíbulo del Capital Business Center».
Eduardo Sierra sacó la carpeta de su bolso y se la entregó a Andrés. Le dio una palmada en el hombro y se dirigió a la salida. Marina caminó por el centro comercial Galáctica hasta la cafetería junto a la fuente, donde habían dispuesto para encontrarse con Mario, cuando oyó una voz ronca y grave detrás de ella. Cariño, solo después de ti. Miró alrededor asustada, temerosa, esperando ver al hombre del pasado. Pero se fijó de espaldas a ella en un hombre alto con una boina gris y el pelo recogido en una coleta. Galantemente dejó entrar a una chica en la cabina del ascensor. Marina se reprendió por haber sospechado y se dirigió a las escaleras mecánicas. Como ella esperaba, Mario ya estaba sentado en una mesa de su cafetería favorita, pero parecía preocupado. Se levantó al verla y se dirigió hacia ella. Debemos salir de aquí. ¿Qué ocurre? ¿Ni siquiera vamos a tomar café? Marina se sorprendió. Ni aquí ni ahora. Mario la cogió por el codo y mirando a su alrededor la condujo a la salida lateral del centro comercial. ¿Tienes algo que decirme? Más tarde. Mario salió del aparcamiento. Te llevaré al hotel. Puedes quedarte allí hasta mañana. Mario, ¿qué es todo este espionaje? Marina intentó bromear, aunque en realidad estaba asustada. Confía en mí. ¿Y mi trabajo? Lo decides todo por teléfono. Mario llevó a Marina al hotel propiedad de un amigo suyo. La recepcionista le entregó inmediatamente las llaves y Marina se dirigió a la puerta correcta. No vayas a ninguna parte. Pide lo que necesites en tu habitación. Estaré aquí por la tarde. Marina se sentó en la amplia cama totalmente confundida. ¿Qué está pasando? Mario nunca, en todo el tiempo que llevaban conociéndose, se había comportado como hoy. ¿Qué podría haber pasado? ¿De qué intentaba protegerla? ¿De qué podría estar en peligro? Todo lo malo que había pasado en su vida estaba relacionado con un solo hombre y llevaba mucho tiempo muerto. Aquí estaba ella recordándole de nuevo, aunque había heredado algunas cosas buenas de Sierra. En primer lugar, por supuesto, su hijo Andrés era su alegría, el sentido de su vida, su esperanza y su apoyo. Menos mal que no se parece nada a su padre. En segundo lugar, la casa en la que aún viven ella y Andrés se la compró Eduardo. Dijo que no quería meterse en la compra de inmuebles y que era un regalo para Marina por esperarle fielmente durante 7 años mientras estaba en la cárcel, como si tuviera alguna otra opción bajo la atenta mirada de sus amigos, pero ella misma pensó que se merecía tanto la casa como lo que más tarde encontró en el jardín. Un año después de la muerte de Eduardo, ella se decidió replantar el joven árbol que él, como a propósito, había plantado mal en el suelo en los primeros días tras su traslado a la nueva casa. El manzano se estaba muriendo, como si a sus raíces le faltara nutrición y humedad. Andrés estaba en la escuela cuando ella emprendió la operación de salvar el manzano. Una bolsa de cuero llena de dinero estaba enterrada bajo las raíces del arbolito. Inmediatamente quedó claro por qué se estaba muriendo el árbol. Marina no buscó un nuevo lugar para ella, sino que se limitó a eliminar lo que impedía el crecimiento de sus raíces. Con su hallazgo entró en la casa con las piernas rígidas, incapaz de decidir qué hacer con el dinero. ¿Debería dárselo a los investigadores? Pero nadie le había preguntado por el dinero. Y después no podría evitar las preguntas. Y quién sabía si no iniciarían otra búsqueda, o peor aún, si empezaran a derribar los muros en busca de escondites. Así que decidió quedarse el dinero para ella y su hijo. Así que montó su propio negocio y pidió un préstamo como una distracción. Sin embargo, los costes de adquisición de los locales, equipos y materiales, por no hablar de los salarios de las costureras, superaban con creces el importe del préstamo. Pero nadie comprobaba nada. Y este era el tercer regalo de Sierra ya póstumo. A partir de sus primeros beneficios, Marina empezó a hacer donaciones a fundaciones benéficas y más tarde se convirtió en una de las fundadoras del refugio urbano Esperanza, para mujeres que se encontraban en circunstancias difíciles, incluidas la violencia doméstica. Y todos estos años, sus donaciones han superado con creces la cantidad que había en la bolsa encontrada bajo las raíces del manzano. Abrir un taller de costura fue un nuevo hito en la vida de Marina. Por fin se sentía no solo una persona libre, sino también una empresaria capaz de ayudar a los demás.
Como era de esperar, su pequeña empresa prosperaba. Y la cuestión de ampliarla llevaba mucho tiempo en la orden del día. Marina negocia ahora la compra de nuevos locales para un segundo taller y las costureras más experimentadas enseñan su oficio a las jóvenes que vivían en el Refugio Esperanza y no tenían ninguna cualificación o simplemente querían formarse como costureras. Marina hizo algunas llamadas, confirmando la cita de mañana con el vendedor prevista para la tarde. Mario dijo que estaría en el hotel hasta mañana, lo que significaba que no tendría que cancelar nada. Ella esperó que apareciera para explicárselo, pero hacia la noche recibió un mensaje suyo en el que le decía que no podía venir y que solo se verían hasta mañana. Marina se quedó dormida mientras estudiaba una propuesta de los tecnólogos para ampliar la gama de productos infantiles y esa noche no la perturbaron los sueños. A mediodía un sacerdote alto de hombros anchos, barba espesa y bigote abundante entró en el vestíbulo del Capital Business Center. Llevaba una sotana ancha y una cofia en la cabeza. Detrás de las pequeñas gafas redondas se veían sus ojos ligeramente entrecerrados con los que escrutaba el entorno como si estudiara cada detalle. Se llevó la mano a la cruz que llevaba sobre la sotana, y cuando de la nada apareció una anciana con un vestido largo y le pidió la bendición, el sacerdote dijo: «Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Y le tendió la mano que la mujer tocó con sus labios. Andrés, que observaba esta escena, olvidó por un momento el motivo de su visita al centro de negocios. Tan vistoso era este sacerdote que no parecía pertenecer a un edificio donde solo había oficinas de grandes y medianas empresas. Sin embargo, tampoco esperaba ver allí a una mujer creyente. Mientras tanto, el sacerdote caminaba directamente hacia él. Andrés miró a su alrededor a ver a quién miraba. «¿No me has vuelto a reconocer, hijo?», dijo el cura con voz ronca y grave. Inesperadamente, Andrés solo pudo decir, atónito por lo que veía: «¿Eres un sacerdote ahora? ¿Te has vuelto loco?» «Soy un artista, el rey de la reencarnación. Así que estoy en el tema, y mi voz es la adecuada para este conjunto. Pero tú seguirás hablando más. ¿Estás listo?» «Sí, claro». Andrés levantó la mano derecha en alto. Inmediatamente el personal de seguridad y los agentes de policía uniformados se acercaron rápidamente a ellos desde diversas direcciones. Las esposas se encajaron en las muñecas del impasible Sierra, que se había disfrazado de sacerdote. «¡Hijo mío, eres Judas!». El pseudoartista indignado no salía del asombro. «Confieso que no esperaba esto de ti. Entregaste a tu propio padre a la policía. ¿Cómo vas a vivir con eso ahora?». «Felizmente, espero». Andrés no estaba avergonzado. «Te visitaré en prisión». Cuando sacaron a Sierra, Mario se acercó a Andrés. «Hiciste lo correcto». Lo sé. Tras la detención de Sierra, Mario recogió a Marina en el hotel. «¿Ya puedes decirme qué está pasando? Intento mantener la calma, pero no lo estaba haciendo muy bien». «Tu marido muerto apareció, pero ya está bajo custodia». «Así que fui yo quien lo vio en la Galáctica anoche». «Sí, se reunió con Andrés allí». «¿Cómo está mi hijo? ¿No está herido?» «No, ayudó con el arresto. Ayer me llamó y quedamos en el centro comercial, donde dijo que Sierra estaba tramando una venganza en contra de Magaña y contra mí. Decidí que sería más seguro que tú también pasaras la noche fuera, y me puse en contacto con mis antiguos colegas. Sierra logró escabullirse del centro comercial y luego los compañeros elaboraron un plan para detenerle durante su reunión de hoy con Andrés». «¿Mi hijo se arriesgó a tanto?». Marina estaba horrorizada. «Sierra podría haber estado armado». «Sí, pero por suerte no hubo disparos. Aunque tenía un arma, no tuvo tiempo de usarla. Probablemente no esperaba que su hijo lo delatara». «¿Qué le va a pasar ahora?». «Quería vengarse de Magaña, pero no está claro cómo. Pero eso se está solucionando. Lo que importa es que estés a salvo». Mario miró con cariño a Marina. «¿Y dónde había estado estos 20 años?». «Eso está por averiguarse». Ese mismo día por la tarde se supo que Eduardo Sierra había muerto en una celda de aislamiento.
En la autopsia resultó que se le había reventado un coágulo de sangre. Marina pidió participar de la identificación. Quería asegurarse esta vez de que ese hombre no volvería a entrar en su vida. Marina invitó a su madre y a sus hermanos a la boda de Andrés y Benita. Uno de los hermanos se había establecido en la ciudad y el otro era agricultor en el campo. Ambos se casaron y tuvieron hijos. Ninguno siguió el camino torcido de su padre, ninguno padeció de embriaguez. «Una boda preciosa, hija», abrazó a Marina en brazos su madre al despedirse. «Has criado a mi nieto para que sea un buen hombre. Lo has educado, te has entregado a él. Puedes arreglar tu vida ahora también». La madre miró significativamente a Mario. «En el pueblo no se acuerdan de tu boda. Puedes venir a verme más a menudo». Marina acordó la invitación de su madre para el fin de semana siguiente. Caminó con Mario ahora sin pudor por el pueblo. Saludaba a todos los que se encontraba en su camino y les presentaba a su marido. El día anterior había recibido su certificado de matrimonio. El notario Andrés Trujillo terminaba su jornada mirando de vez en cuando una foto de su esposa Benita y de su hijo recién nacido en brazos. «¿Cuántas personas siguen allí?», le preguntó a Irene su secretaria cuando se asomó al despacho. «¿No hay nadie más por hoy?», respondió con una sonrisa satisfecha. «Bien». Andrés quería apresurarse a casa para abrazar a su mujer y tener a su hijo en brazos. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.